buenas noches con todos. Yo les voy a hablar sobre el proceso de evangelización del indígena durante los 3 primeros concilios limenses, porque en total fueron 9, pero los tres primeros fueron los más importantes. Para hablar de los concilios limenses que hubo en Lima, voy a tocar como un antecedente el concilio de Trento. Este concilio fue un concilio ecuménico que dividió el medioevo de la Edad Moderna. Concretamente lo convocó el Papa Paulo III, no solo para responder a la reforma protestante que estaba siendo impartida por Martín Lutero, sino también para fijar el dogma católico tras la crisis que había llegado a la Iglesia Católica en el siglo XVI. Este concilio se desarrolló entre 1545 y 1563, pero no de forma seguida, fueron interrumpidas y se dio en 3 periodos, de 1545 a 1547, el segundo periodo de 1551 a 1552 y el tercer periodo de 1562 a 1563. Este concilio trató, como ya les dije, como una contrarreforma a la reforma que estaba dando Martín Lutero en Europa. Y era más que todo dar los puntos de una mayor moralización del clero, ya que el clero tenía muchos bienes y Martín Lutero, no quería que el clero se apodere de bienes, ¿no? Y que tenga una vida, se podría decir, un poco de ricos. El control de las indulgencias en detrimento de su abuso y la Vulgata de San Jerónimo como texto oficial de la Biblia. La obligación de los obispos de residir en sus diócesis y realizar visitas a sus parroquias de un modo frecuente, así como de mantener una vida austera de acuerdo al servicio que prestan. Los obispos debían igualmente cuidar la selección y la formación moral. Deberían dar el ejemplo a toda la población, ¿no? De mantener una vida digna. Establecimiento de seminarios diocesianos de manera que se llevase a cabo la reforma real de los ministros de la Iglesia. Parecidas recomendaciones de residencia, predicación, curas de alma, vida austera, uso del traje telar, se hicieron a los párrocos a quienes se manda impartir catequesis a los niños e instrucción religiosa a sus fieles, y se dictan normas contra el concubinato de los clérigos. Para empezar, como para los concilios limenses, como una muy buena fuente de información sobre los concilios limenses, tenemos que fue realizado por Rubén Vargas Ugarte, que son 3 tomos. En el primer tomo se tocan los 3 primeros hasta 4 concilios limenses. Como sabemos, América representó para el cristianismo no solo un nuevo territorio donde evangelizar, y surgieron muchas discusiones acerca de a favor de los indígenas, ¿no? Ya que, como sabemos, para los españoles, los indígenas eran vistos como bárbaros, incestuosos y todo tipo de esos adjetivos, ¿no? Para los españoles, y por supuesto idólatras, porque no recibían la religión católica. Se mostraron a favor de los indígenas, mientras que otros criticaron todos los excesos e idolatrías descritos desde las primeras informaciones hasta la elaboración de crónicas generales, mostrando a los indígenas como bárbaros, caníbales y sacrificadores de su propia gente. Acusaciones que surgieron sin previo conocimiento de la situación o la cultura aborigen del Tahuantinsuyo. España, que formaba parte entonces del bastión católico más grande de la época, introdujo las ordenanzas del Concilio de Trento, que fueron aplicadas en todas las colonias en América, pero este concilio ya se aplicó en el segundo concilio limense, ya que en el primero no lo tuvieron muy en cuenta. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas tomadas por los clérigos en el Perú para mejorar la evangelización del indígena peruano antes de contar con las ordenanzas tridentinas? Las órdenes religiosas que llegaron al Perú, primero los dominicos con Fray Vicente Valverde y los últimos con los jesuitas, durante estos años, por la falta de conocimiento de la población indígena y su cultura, falta importantísima de falta de conocimiento del idioma, porque hablaban diferentes idiomas y no se podía cómo evangelizar al indígena, y por no contar con una estrategia uniforme de instrucción, cada orden religiosa hacía lo que se les parecía correcto. Cito a Durán Juan Guillermo, que también los concilios legislan sobre la fundación de los pueblos, reducciones y misiones para facilitar la vida sedentaria,
y de este modo promover la educación social y religiosa mediante el contacto permanente con los misioneros y doctrineros o párrocos de indios. En tal sentido, se establece como presupuesto fundamental de los nuevos asentamientos de población y la enseñanza del nuevo estilo de vida, debían llevarse a la práctica sin hacer molestia o fuerza a los indios, sino con cuidado y buen modo, ejerciendo más bien autoridad paternal, es decir, sin ejercer violencias físicas ni presiones morales de parte de las autoridades encargadas de ejecutar los emprendimientos, fuesen estas seculares o eclesiásticas. Lo que nos trata de decir es que al momento de evangelizar al indígena no debían hacerlo a la fuerza, deberían hacerlo, como dice, con una autoridad paternal, con un buen modo. El primer concilio limense fue dado por Jerónimo de Loaiza de 1551 a 1552. Fue de carácter pastoral y misionero y consta de 120 constituciones. Estas 120 constituciones las dividieron 40 para los naturales o aborígenes y 80 constituciones para los españoles. Uno de los aspectos más resaltantes del primer concilio limense es su preocupación por el bautismo de los indígenas. Acá los indígenas ya reciben el bautismo. El concilio de Trento finaliza en 1563, poco después Felipe II lo promulgaba como ley en todos los reinos y provincias hispánicas, ley eclesiástico-civil, como eran todas las leyes hispánicas. En este concilio se dan, como les dije, 40 constituciones paranaturales, de los cuales me llama mucho la atención el artículo de la Constitución 3, que dice que las huacas sean derribadas y en el mismo lugar, si fuere decente, se haga iglesia, que no solo se haga iglesias o ermitas para honrar al Señor, sino también destruir los que están hechos en honra y culto del demonio. La Constitución 4. ¿Cómo y en qué manera deben ser los indios catequizados? Primero, que entiendan lo que están recibiendo y a lo que se obligan, como en lo que han de creer y obrar. En estas constituciones que tiene Rubén Vargas Ugarte, nos muestra que en las primeras tratan de destruir todas las huacas que tienen los indios, ¿no? Y ahí poner, edificar iglesias, ermitas o poner cruces, para que así la población, en vez de ir a su huaca, ya también adoren a la cruz, a la ermita, o en la iglesia o en su ermita. Y traten así un poco de jugar con su mente para que puedan recibir la religión católica. Y que en este primer concilio y en el segundo los indígenas deben saber lo que están recibiendo, o sea, no deben recibir por recibir. Los evangelistas tenían un objetivo de que lo que estén recibiendo, sea el bautizo, sea la confirmación, o sea la primera comunión, tiene que saber el indígena lo que está recibiendo, no que sea por recibir. El segundo concilio limense se da en 1567 a 1568. Este segundo concilio también se da por Jerónimo de Loaiza. También se realizó el segundo concilio limense con motivo de insertar las ordenanzas del concilio de Trento. En sus sesiones estuvo presente las constituciones del primer concilio limense, pero ya también ampliadas. Se trató sobre la administración de los sacramentos y se otorgó la confirmación a todos los indígenas bautizados. Acá ya también se agrega, como ahí dice, la confirmación. En los capítulos que conciernen a los españoles se establece que estos quedan obligados a tratar bien a los indígenas y compensar cualquier agravio que se les haya hecho. Se exhorta a la conciencia de los párrocos y visitadores que no castiguen a los indígenas o cortarles el cabello o azotarlos. En este segundo concilio hubo bastantes epidemias, que esto pensó la población indígena que fue concebida como un castigo de sus dioses, ¿no? Al aceptar, o sea, les estaban castigando por haber aceptado esta nueva religión católica. Y uno de los precursores, más o menos como líder de este movimiento en rechazo al cristianismo, fue Juan Chogne, que hizo un movimiento, pero los españoles lo opacaron. En este concilio fueron realizadas, también se dividen en dos partes, que consta de 132 constituciones para los españoles y 122 constituciones para los naturales. En acá, igual que en el primer concilio limense, se da algunas normas, ¿no?
que es, por ejemplo, una de ellas que cito, que las partes de diezmos de indios que están señalados para la fábrica y hospitales en las erecciones de las iglesias catedrales se den a quienes están aplicadas y se quite otro tanto de lo que se debe al cura para su comida, y donde no hay hospital sea de pobres que lo haya. Acá, la Constitución 99, que es de los naturales, dice que los adoratorios de los caminos de los indios, que los indios llaman apachetas, procuren los sacerdotes, cada uno en su distrito, quitarlos y deshacerlos del todo. Y en esto se les pone precepto, y si se les pareciere casa decente, pongan cruz en su lugar. La Constitución 102 dice que se quite la superstición que usan con los cuerpos que entierran, sepultando juntamente vestidos y comidas y bebidas, y también los que procuran sepultarse en las sepulturas de sus antepasados, que están afuera de las iglesias, y de esto se haga especial pesquisa, y si hallare el cura que el difunto lo dejó así ordenado, privarle de la sepultura eclesiástica, entregándole al brazo secular, y si hallaren que tuvieren otros la culpa, también sean castigados. En estas constituciones nos da a entender lo que más o menos nosotros recordamos o hacemos en noviembre, el primero y el segundo día de noviembre, que es lo normal ir al cementerio y entregarle a nuestro muerto comida, chicha, estar con él, bailar con él, estar ahí, ¿no? La Constitución 99, ahí nos dice la 102, que quiten esa superstición que usan con los cuerpos que entierran, sepultando juntamente vestidos, comidas y bebidas. O sea, los indígenas, los aborígenes tenían la costumbre de enterrarlos a los muertos en sus casas, ¿no? Pero cuando llegan los españoles dicen que esto no es correcto y que deberían ser sepultados como los españoles sepultan, en un cementerio, en una iglesia. Y dicen que los aborígenes saquen todos los cuerpos y lleven a un cementerio. Y el que no lo hiciera así fuese castigado. Y el tercer concilio limense, que fue dado por Toribio Alfonso de Mogrovejo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué ahora él y no Jerónimo de Loaiza? Cuando Jerónimo de Loaiza estaba convocando para el tercer concilio limense, a la segunda convocatoria, fallece. Y el que le sigue o el que quiere hacer el tercer concilio limense es Toribio Alfonso de Mogrovejo, que es de 1582 a 1583. Este es quizá el más importante de todos ellos, debido a que el rey Francisco de Toledo había realizado una excelente organización del territorio con ordenanzas que alcanzaban muchos aspectos de la sociedad peruana de ese momento. Las reducciones habían hecho que los indígenas se mantengan bajo el control de los doctrineros. Y la llegada de la Compañía de Jesús o los jesuitas brindaba más ayuda al objetivo evangelizador en ese tiempo. Se evaluaron también los anteriores tratados del primer concilio y del segundo concilio. En este tercer concilio se hace una cartilla para poder evangelizar mejor a los aborígenes, que los aborígenes tenían otro idioma y los europeos otros. Se hace una cartilla en 3 idiomas, que es el quechua, aymara y fuquina, para que así los evangelizadores tengan una mejor forma de comunicarse con los aborígenes. Pero todas estas normativas permiten que los evangelizadores no caminen a ciegas y sin una dirección en común, no caminen a ciegas y con una dirección en común. Por eso se les dio estas cartillas. Pedro de Villagómez deja en claro que muchos eclesiásticos creían que los indígenas, tras casi 100 años de instrucción del Evangelio, habían dejado de realizar sus rituales y tradiciones antiguas. Sin embargo, hasta ahora tenemos esas mismas costumbres. Estamos unidos, la religión católica y la religión andina. Ustedes mismos lo ven en todo, en el vivir común de la gente, en el pago a la tierra o el despacho. Se entrega cosas a la Pachamama, pero también se pone cruz o otras cosas. Está mezclado la religión católica con la religión andina. Y el tercer concilio limense no se dictaron normas para españoles e indígenas por separado, como se acostumbraba a hacer, sino que generaron constituciones para ambos. Como ustedes se dieron cuenta, en el primer concilio y en el segundo se dividía entre naturales y españoles, pero en el tercer concilio ya no se divide, hacen uno solo, unifican todas las constituciones. Y como conclusión, los 2 primeros concilios limenses
dejó participar a la población indígena únicamente del bautismo y matrimonio. Posteriormente, el tercer concilio limense incluye al indígena a los demás sacramentos, incluso a la vida sacerdotal. En el tercer concilio se da que también el indígena podía llegar a la vida sacerdotal, aparte del bautizo, aparte de la primera comunión y aparte de la confirmación. Los concilios limenses nos presentaron una legislación a favor de la población indígena. Sus constituciones pretendían mejorar la vida física y espiritual de los naturales. Pero a pesar de estos tratados en relación a la problemática de la evangelización y todos los años transcurridos, la población indígena siguió siendo maltratada, y lo es hasta el día de hoy. Cualquier campesino que viene hacia la ciudad es muy discriminado por algunas poblaciones. No, claro, no es todo, pero en gran parte son discriminados, aunque sea otra clase de violencia de la cual es víctima. La ideología andina sigue presente, la creencia en los sapos y deidades, se siguen manteniendo las mismas supersticiones que se tenían antes de la llegada de los españoles y antes que se inicie la campaña evangelizadora. Porque como mencioné antes, el hombre andino, nosotros que somos hombres andinos, estamos más cerca de las deidades, que es el campo, todo lo que nos rodea, el cielo, el agua, la Pachamama, los sapos, nuestros sapos tutelares. El campo donde crece y muere junto a su ideología y sus creencias tan cercanas que les toca y respira. Muchas gracias.